tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Pueden sentarse, mis hermanos. Busquen ahí, por favor, en sus Biblias. En Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Déjeme decirle, mi hermano, hace 11 años que no tomaba el púlpito para dar una predicación. Hace 11 años que no me paraba en un púlpito para predicar, para hablar de la palabra de Dios. Perdóname, Mike, pero yo me muevo mucho cuando predico. Sin embargo, el Señor prepara la vida y los corazones de cada persona, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo todavía era un jovencito, tenía 16, 17 años, en una ocasión, estando en un campamento de jóvenes, al escuchar una palabra de Dios acerca de los ministerios, acerca principalmente de la cuestión pastoral, yo sentía algo allí de parte de Dios. Sin embargo, al momento de escuchar esa palabra, yo pasé, oraron por mí, me ministraron, pero yo no seguía quieto, yo seguía como que algo no estaba todavía muy claro en mi vida. Y yo le dije al Señor: Señor, aclárame qué es lo que tú quieres hacer en mi corazón y qué quieres hacer conmigo. Le dije, porque yo no siento que el pastorado sea lo mío, ¿sí? Viví muchas cosas con mi padre y realmente no me quedaban muchas ganas de llegar a ser pastor. Pero el Señor, hablando y tratando en mi vida, en mi corazón, y a través de muchos mensajes y de muchas personas, el Señor me dice: lo tuyo no es el pastorado, lo tuyo es más la enseñanza. Yo le dije: Señor, ¿cómo que va a ser la enseñanza si no me gusta ni hablar ante las personas? Me pongo bien nervioso, empiezo a sudar, míreme cómo estoy ahorita, ¿sí? Pero me dijo Él: eso es lo tuyo. ¿Cómo me lo confirmó? El día que yo fui a presentar el examen a la universidad, yo quería ser médico y me dijo el Señor: no es lo tuyo, te dije que no es lo tuyo. Siguiente año fui otra vez, presenté y me dijo: no es lo tuyo, volví a reprobar. Mi mamá me dijo: ¿sabes qué? Ve, presenta en la normal, ¿quién quita? Y esa es tu profesión. Enojado fui, presenté el examen y, hermano, puse una dirección. Cuando hice mi ficha de solicitud para el examen, puse una dirección que la calle era de Torreón, donde habíamos vivido. La colonia era de Saltillo, sí, y el código postal era de Frontera, Coahuila. Sí, fui, presenté mi examen. Al salir del examen, varias semanas después de que presenté el examen, salieron los resultados y me hablan por teléfono. Bueno, le hablan a un hermano, y nosotros no teníamos teléfono en la casa, dejé un teléfono allí, le hablan a un hermano, no estaba. Y luego empezaron a vocear por la radio los nombres de los que habían quedado como candidatos a estar dentro de la normal, y uno de los nombres era el mío. Y dijo una señora que conocía a mi mamá, solamente porque una vez le vendí una docena de tamales, y dijo: parece que ese es el hijo de la señora. Y fue y le dijo a mi mamá: oiga, están voceando a su hijo, ¿sí? Que se presente en la normal, porque quedó dentro de los 20 personas, de los 20 jóvenes que aceptaron. Fui, el Señor abrió puertas, el Señor abrió todas las cosas que se tenían que abrirse, hermanos. Y no me pude resistir más, ¿verdad? Le dije: Señor, pues entonces, si tú estás diciendo que la enseñanza es lo mío, acepto lo que tú me estás dando, ¿sí? Pero a lo que voy es a esto, mi hermano. No es una excusa, no es nada, pero desde muy chico tuve la convicción de que ser pastor no es lo mío, ¿sí? Muchas personas se aferran a algo y dicen: esto es lo mío, y de aquí soy. Pero cuando no es de Dios, ¿verdad?, no van a fluir las cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Dios me ha pedido o me ha dado esta encomienda de tomar el púlpito, me pongo en las manos de Dios y le digo: Señor, sé tú quien hable, yo no quiero hablar, ¿sí? Porque si no, entonces voy a revolver más a mis hermanos de lo que los puedo bendecir. Mi hermano, el día de hoy estamos festejando o estamos recordando una fecha que dicen algunos: no, hombre, nomás le inventaron para aplacar a los papás, ¿sí?
Porque como a las mamás sí les hacemos su festejo y les tenemos su día, y estrictamente es ese día, ¿verdad? No importa el día de la semana en que caiga, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Ese día se le hace fiesta a la mamá. Dicen, bueno, vamos a darles ahí un dominguito a los papás para que también los festejen y no se sientan mal. Y en esto de ser padre, no tengo mucha experiencia. Tengo apenas unos años, ¿verdad? Con mi niña. He cometido muchos errores con ella, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los que están aquí no me van a dejar mentir, ¿verdad? Ser padre no es una tarea nada fácil. Israel, vas para allá, ¿sí? Así que pídele sabiduría a Dios. No es una tarea fácil. Ser padre requiere de mucho tiempo, mi hermano. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y de mucha paciencia. Y ahora, en este mundo en el cual nos tocó vivir, yo creo que se duplica todo eso, porque la sociedad ha echado por la calle, ha echado por el suelo todos los valores que se venían enseñando desde hace muchos años, ¿sí? La sociedad hoy en día, ¿verdad? Le va enseñando a los hijos, le va enseñando a los jóvenes, ¿verdad? No hay necesidad de respetar al padre. No hay necesidad, ¿verdad?, de obedecer a tu mamá, de obedecer a tu papá. Y por el contrario, le están enseñando un montón de cosas que en vez de ayudarlos, que en vez de hacerlos crecer en sabiduría, en ciencia, ¿verdad?, los está llevando a su destrucción. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, hablando no tanto del padre, ahorita voy a especificar aquí esta situación. Dice la palabra de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos ¿en qué? ¿En qué? Ay, hermano, no lo diga tan bajito. En sujeción, que no le dé miedo. Usted es el padre y en la casa, usted es la madre y en la casa. Tome su autoridad. Que tenga a sus hijos con sujeción, pero luego dice con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A pesar de que estos versículos que acabamos de leer no se refieren específicamente al padre de familia, no se refiere a la madre de familia, porque si nos vamos al contexto que tiene estos versículos, vemos que esto se le está dando a aquellos que van a estar ejerciendo un ministerio, que van a estar como obispos o que van a estar ministrando la palabra de Dios dentro de la iglesia. Aunque se está refiriendo a esto, lo podemos tomar hoy en este día para nosotros como padres de familia, los varones y también las mujeres, porque hay muchas mujeres, ¿verdad?, que ejercen esa función dentro de sus hogares. Les decía, aunque estas cualidades que está mencionando aquí Timoteo se refieren a los líderes de la iglesia, aquellos que van a ejercer, ¿verdad?, un liderazgo dentro de sus congregaciones, les digo, los podemos tomar como cualidades que todo creyente, que toda persona que se dice hijo de Dios debe de tener. Y vamos a ver cómo estas cualidades se tienen que manifestar. Déjeme decirle, hace un momento no le dije, pero el tema de este sermón, de esta palabra, se titula La tarea de ser padre. Dice, y la palabra que aquí más bien me llama la atención, la palabra que en este momento a mí me llama la atención es donde dice que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. En la tarea de ser padres, mi hermano, el gobernar nuestra casa, el saber gobernar nuestra casa, ¿verdad?, es muy importante. ¿Y qué significa gobernar tu casa? ¿Ser hombre machista? ¿Ser hombre que diga, aquí mando yo y se hace lo que digo yo y nada más aquí mis chicharrones truenan en la casa? ¿Eso será gobernar bien la casa? Eso no es gobernar bien la casa. En este pasaje, cuando dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad?,
se refiere también a una palabra que viene allá en Efesios capítulo 5, versículo 23, si gustan acompañarme a Efesios capítulo 5, versículo 23. Y dice aquí, en este pasaje, porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer, así como ¿qué? Como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo suyo y es su Salvador. Entonces, ¿qué debemos ser o cómo debemos de gobernar nuestra casa? Siendo ¿qué? La cabeza de ella, siendo la cabeza de nuestro hogar, el que guía, el que enseña, no un dictador que dice tú y tú y tú vas a hacer esto. Y tú, mi esposa, vas a tener que tenerme la comida a la 1:30 de la tarde. Y en la noche, yo quiero cenar a las 7 y no ceno con tortillas frías, sino con tortillas calientitas y que sean de harina, por favor, y paloteadas, que hayan sido paloteadas en ese instante. No, esto no es gobernar la casa, no es saber gobernar la casa, sino sabiendo ser guía en el hogar. Dice la palabra que somos cabeza de hogar. Cuando entendemos esto, asumimos, o Dios asume, que entonces estamos sabiendo ejercer nuestro ministerio. Y si sabemos ejercer nuestro ministerio en la casa, lo vamos a saber ejercer dentro de la iglesia o a cualquier parte donde vayamos. Porque aunque usted no esté ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia, o aunque usted no tenga algo en específico que hacer dentro de la iglesia, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Desde el momento que usted aceptó ser su hijo y que le aceptó, ¿verdad?, en su corazón, usted está comprometido con Dios a ejercer un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Predicar la palabra de Dios, hablarles a los perdidos. Así que si no sabemos ejercer el ministerio allá en nuestra casa, tampoco lo vamos a saber ejercer fuera de ella. La segunda cosa que dice allí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5, aparte de ser cabeza del hogar, aparte, ¿verdad?, de gobernar bien nuestra casa, dice allí mantener ¿a quiénes? A nuestros hijos ¿en qué? En sujeción. Muchas gracias. Tener a nuestros hijos en sujeción. ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir tener a nuestros hijos en sujeción, mis hermanos? Déjenme se la pongo de la siguiente manera. No sé cuántos les llegó a pasar. A nosotros nos llegó a pasar como matrimonio. Cuando recién teníamos a Anita, ella decía algo y yo me contraponía, ¿sí? Porque ay, pobrecito, ¿cómo le van a hacer eso a mi niña? ¿Sí? O a veces yo reprimía a mi hija porque yo crecí en un hogar, mi hermano, donde mi madre era muy dura, ¿sí? Mi madre era la que nos arrimaba nuestros buenos cinturonazos, nuestros estirones de oreja, ¿verdad? Y crecí en un hogar donde la disciplina se ejercía fuerte. Y mi padre, no se diga, ya, mi papá no era de los que rápido sacaba el cinto y nos sonaba. Mi papá era muy tranquilo, o es muy tranquilo, ¿sí? Él veía la situación, la analizaba 2 o 3 veces. Ya cuando veía que no le hacíamos caso a mi mamá, entonces sí sacaba el cinturón y aguas, córrele, ¿sí? Y a veces ya cuando crecí ya decía, mejor ni corras, quédate para que te dé el cinturonazo, porque si no va a ser peor. Entonces yo crecí en un hogar donde la disciplina era fuerte, era dura, y así empecé a educar a mi hija. Y entonces cuando yo empezaba a disciplinar fuerte a Ana, decía mi esposa, espérate, tranquilo, está chiquita. Yo a los 3 años le di el primer cinturonazo a mi hija, a los 3 años, ¿sí? Porque así me educaron. A mí me enseñaron que la corrección iba acompañada de su arrimón de tierra, decían por ahí. Entonces, cuando dice aquí tener a los hijos en sujeción, ¿verdad? No se refiere a este tipo de sujeción de mantenerlos agobiados, ¿verdad? De tenerlos aquí subyugados a nuestros hijos, sino de enseñarlos, de guiarlos, ¿sí? De que ellos sepan
que tu mamá y yo papá somos uno solo y entre los dos ejercemos la autoridad en la casa. Entre los dos ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado sobre ellos. Enseñar a los hijos que la autoridad es establecida y está establecida por nuestro Dios. No es un capricho de nosotros, no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido o que a la sociedad se le haya ocurrido, ¿verdad? Y haya inventado para mantener a los hijos subyugados y allí todos agobiados con tantas reglas que a veces, ¿verdad, muchachas? ¿Por qué mi mamá es tan regañona? ¿Por qué mi papá es tan estricto? ¿Y por qué no me dejan? ¿Y por qué el otro no? No es que tu papá sea estricto ni que tu mamá, ¿verdad? Sea tan mala, porque muchas veces así nos juzgan, sino que más bien es la autoridad que Dios nos ha dado para enseñarlos y para guiarlos. Dios ha establecido 3 cosas muy importantes para los hijos, y me considero todavía hijo, porque gracias a Dios todavía tengo a mis padres. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Y esto va para los hijos, ahorita sigo con los papás. Esto va para los hijos, todos los que aún seguimos siendo hijos, aunque tengamos 30, 40 años de edad. Número 1, honrar a nuestros padres. Tenemos que saber honrar a nuestros padres. Y honrarlos no es tenerlos en un altar, sino saberlos respetar, valorar. Número 2, perdonar a nuestros padres. Y número 3, obedecer a nuestros padres. Ahorita voy a ahondar un poco más en esto, en la cuestión de honrar, perdonar y respetar a nuestros padres. Siendo ellos la autoridad establecida por nuestro Padre Dios, ¿verdad? Los hijos necesitamos reunir estos 3 requisitos, que es obedecerlos, honrarlos y perdonarlos. Y quiero aclarar esto de perdonarlos. Muchas veces los hijos, pero es que yo no puedo perdonar a mi papá. Yo he conocido casos de personas que dicen: es que yo no puedo perdonar a mi papá, a mi mamá, porque cuando yo era niño, cuando yo era niña, fueron muy malos conmigo, me maltrataron, me hicieron, no sé, tantas cosas. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que debemos de perdonarlos. ¿Por qué? Porque nuestros padres no son perfectos, porque yo como papá también soy ser humano y me equivoco. Y en esta tarea de ser padre, al ir educando a nuestros hijos, en esta tarea de ser padre y al ir enseñando a nuestros hijos, en muchas ocasiones pecamos, ¿sí? Porque a veces llegamos enojados del trabajo, ¿verdad? Y apenas se acerca el hijo, la hija, o apenas se acerca la esposa y nos dice: fíjate que a tu muchachito lo regañaron en la escuela porque se andaba peleando con fulanito de tal. ¿Y qué hace el papá? Ya cuando viene todo estresado de la escuela, cinturonazo, un jalón de orejas, un coscorrón, ¿verdad? Esto no debe de ser. Esto no debe de ser. Pecamos, llegamos a pecar, ¿sí? Porque cuando disciplinamos a nuestros hijos, la palabra de Dios nos enseña que no lo hagamos enojados, ¿sí? Que no lo hagamos de esta manera. Entonces, como hijos, tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a decir: perdóname, o te perdono, papá, por lo que me hiciste o por lo que hiciste conmigo cuando yo era niño. Yo llegué a tener mucho coraje con mi mamá, porque les digo, fue muy estricta, ¿sí? Pero también llegó un momento en que yo hice un análisis de cómo fui yo. Dije: no, pues eso y más me merecía. Eso y más me merecía de parte de mi mamá, ¿sí? Porque era desobediente, porque seguido, ¿verdad?, le faltaba a veces al respeto. Entonces, como hijos tenemos que aprender a perdonar, pero también a reconocer que nosotros, ¿verdad?, nos equivocamos como hijos. Bien, en la tarea de ser padres, dice la palabra de Dios que gobiernen bien. No solamente es dirigir y no solamente es enseñar a los hijos a sujetarse. Quiere decir dirigir sirviendo en amor. ¿Se acuerdan aquella palabra en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28? En Mateo 20, 25 al 28, si no se acuerda, saque su Biblia, ábrala por favor allí en Mateo capítulo 20, 25 al 28.
¿Qué dice allí? Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El contexto de esta palabra, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué estaban pasando entre los discípulos? Estaba habiendo una disputa entre ellos de a ver quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, quién iba a ocupar el mejor lugar. Y entonces el Señor Jesucristo viene y los para en seco. ¿Y qué les dice? Entre las naciones, entre los pueblos así se maneja, ¿sí? Y todavía lo vemos en todos lados. A cualquier parte donde vayamos o en cualquier situación en la que estemos, siempre va a haber alguien que quiera sobresalir de entre los demás. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Pero aquí no es así. Dice: aquí el que quiera ser más grande primero tiene que servir. Cuando yo empecé en la cuestión de la alabanza, cuando yo empecé a tocar en la iglesia, yo me acuerdo de haber recibido un estudio de un hermano, y en ese estudio lo habían sacado de un libro de Marcos Witt que se titulaba ¿qué hacemos con estos músicos? ¿Qué hacemos con estos músicos? Y dentro de ese estudio decía que todo ministro de alabanza tenía que empezar limpiando el baño de la iglesia, ¿sí? No literalmente, pero a lo que se refería es que tenías que empezar desde abajo, sirviendo en cualquier área donde se te pusiera, ¿sí? Para que en el momento en que estuvieras allá al frente, supieras que lo que estabas haciendo no era para ti, sino era para nuestro Dios. A mí me quedó muy claro esa palabra. Entonces yo tenía que empezar desde allá abajo, yo tenía que empezar sirviendo a los demás para poder llegar a ocupar ese lugar que tanto anhelaba, que era estar ministrando la alabanza, que era estarle cantando a Dios, que era estar, ¿verdad?, dirigiendo al pueblo de Dios hacia su presencia. Entonces, cuando aquí nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que tenemos que dirigir sirviendo en amor, se refiere entonces a esto, mi hermano. Cualquier padre, madre, ¿verdad?, que quiere ejercer su autoridad, primero también tiene que hacer sirviendo con amor. Y aquí, mis hermanas, por favor, sí, tápense allí los oídos, esto no me conviene que las escuchen las hermanas, ¿sí? Pero papás, hermanos que están aquí, ¿verdad?, cuando se refiere a esto, ¿verdad?, necesitamos aprender a servir desde la casa, a ayudar a nuestras esposas, ¿sí? Mija, vienes cansada, porque ahora en estos días también la mujer trabaja, también la mujer ejerce, ¿verdad?, un rol fuera de la casa. Entonces llegan cansadas, y nosotros tenemos que también que ponernos a su disposición, ayudarles en las tareas de la casa, ¿verdad?, para que entonces los hijos nos vean y aprendan a través del ejemplo. Por amor a Dios, dice, lo van a hacer, ¿verdad, mis hermanos? Sí lo vamos a hacer. Por amor a Dios lo vamos a hacer. ¿Por qué, mi hermano? Porque si nuestros hijos aprenden de nosotros a ayudar a sus esposas, si nuestros hijos aprenden de nosotros, los varones, a ser amables, a ser respetuosos, ellos van a reflejar eso mismo en sus hogares cuando sean grandes. Mi papá nos dio un ejemplo muy grande con mi madre. Mi madre trabajó cuando yo tenía los 12 años de edad. Ella entró a trabajar en fábrica porque la iglesia donde estaban pastoreando no tenía los suficientes recursos para mantener a mi papá. Mi madre entra a trabajar, pero yo me acuerdo que todos los días mi papá, cuando ella se iba a trabajar, él luego tomaba todos los trastes, los ponía allí en su lugar y se ponía a lavar. Y luego
agarraba su escobita, se salía allí al patio y empezaba a barrer el patio, luego se metía a la casa, barría. Tenía todo listo para cuando ella llegaba. Y luego, aparte, pues se salía a hacer sus visitas, se salía a hacer todo lo que le correspondía como pastor. Yo crecí en ese ejemplo. Yo crecí de esa manera. Y a veces mi mamá le habla a mi esposa, te ayuda, te echa la mano, ¿verdad? Y mejor ella que sea la que responda, ¿sí? Fue el ejemplo que nos dejaron. Y si nosotros les enseñamos ese ejemplo a nuestros hijos, ellos lo van a replicar de grandes. Ellos lo van a hacer con sus cónyuges, hombres con mujeres, mujeres con hombre, ¿sí? Porque si no, nuestros hijos van a crecer. Sí, mi papá ya estaba en la casa, pero llegaba y se sentaba y se acostaba en el sillón a ver la televisión, y mi mamá le pedía que le ayudara a los trastes y él se enojaba. Pero vengo bien cansado, vengo fastidiado y quieres ponerme a hacer cosas. Van a crecer con eso, no van a tener ningún respeto hacia sus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el ejemplo que les estamos dando a ellos. La segunda tarea, esta es la primera tarea, ¿sí? Acabo de terminar apenas con la primera tarea. ¿Cuál fue la primera tarea? Decía la palabra de Dios, ¿verdad? Que el hijo, perdón, me fui a otra parte. La primera tarea era que gobierne bien su casa y que mantenga en sus hijos en sujeción. Ahora, la segunda tarea de ser padre es proveer las necesidades de nuestro hogar. Aunque no les guste a muchos hombres hoy en día, ¿sí? La tarea del padre, la tarea del hombre dentro del hogar es proveer de lo necesario para su familia. Y vámonos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice allí: porque si alguno no provee para los ¿qué? Para los suyos, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y otra vez le vuelvo a decir, la palabra de Dios no está hablando allí del padre de familia. Allí se está refiriendo a todos aquellos que ejercen un ministerio dentro de la iglesia, pero lo estamos tomando para nosotros, ¿sí? Cuando allí Timoteo vuelve a hablar y está diciendo que debemos de proveer para los de nuestra casa, Timoteo se lo estaba diciendo a la iglesia, porque dentro de la iglesia había viudas, había huérfanos y nadie se ocupaba de ellos. Entonces les dice esto, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, o sea, para los de la iglesia, ¿verdad? Entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en cuestión al hogar, ¿verdad? Yo no puedo andar diciendo allá afuera o andar enseñando a otros padres de familia o a otros hombres a que tienen responsabilidades en su casa, a que deben de proveer para su familia, si yo en mi casa no puedo ni siquiera proveer también a la mía. Si yo, ¿verdad?, no tengo ni un poquito de preocupación por mi familia, ¿verdad?, y buscar el sustento para ellos. Entonces, esta es la segunda tarea de ser padre. Y aquí en cuestión, les digo, se está hablando en cuestión material. El contexto está en los creyentes, les decía hace unos momentos, pero Pablo, ¿verdad?, enseña que ellos no deben de ser una carga para la iglesia, que ustedes y yo como hijos debemos suplir las necesidades de nuestros mayores, de nuestros padres, también como hijos. Una vez que nuestros padres ya, ¿verdad?, nos dieron todo, suplieron nuestras necesidades, nuestro compromiso también como hijos es ver por sus necesidades en su etapa adulta, ¿sí? Ahora con mi papá enfermo, veíamos la cuestión allí de mi mamá, porque ella es la que sostiene la casa, ella todavía trabaja, y mi preocupación era cómo se iban a mantener todo este tiempo que mi papá ha estado internado, porque ella tuvo que pedir un permiso, salirse del trabajo pues para poderlo atender. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ha suplido, nos ha dado, ¿verdad?, a todos mis hermanos, de alguna otra manera ha proveído Dios para ellos a través de sus hijos,
de nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Tenemos que ver la necesidad que ellos están pasando en este momento y suplirla, porque es parte también de lo que Dios pide en este punto de la provisión. Entonces, en la tarea de ser padre, necesitamos proveer las necesidades del hogar. La tercera tarea, mi hermano, de ser padre consiste en que necesitamos poner fundamentos espirituales firmes en el hogar. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por la condición espiritual de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros día con día nos preocupamos porque nuestros hijos aprendan a amar a Dios, aprendan a obedecerlo, aprendan su palabra? Vámonos por favor a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. ¿Y qué dice allí esta palabra? ¿Alguien que la quiera leer fuerte? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un niño que es instruido desde temprana edad en la palabra de Dios, nunca se le va a olvidar. Se podrá apartar en su juventud, porque el mundo es furioso, el mundo es fuerte y te atrae con todo lo que te muestra. Pero si ese hijo fue bien educado en la palabra de Dios, fue instruido en la palabra de Dios, va a llegar el momento en que esa palabra lo va a volver a jalar, ¿sí? Y el ejemplo aquí está presente. Fui instruido en la palabra de Dios, me alejé, me aparté de los caminos del Señor, pero el Señor volvió a tratar en mi vida, volvió a hablar a mi corazón, y otra vez estoy acá de este lado, sirviéndole, obedeciéndole. Yo me alegro con Selene, les digo, porque yo la veo cómo se aprende estos versículos. A mí mi mamá sí me tenía de niño, me tenía aprendiéndome uno y otro, ¿verdad? Y ahora que yo veo a Selene, a mí me gozo en ella, porque yo sé que es una niña que va a crecer aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y yo sé que si Selene sigue así, el Señor la va a llevar y la va a usar de maneras tremendas que nosotros no nos podemos imaginar. Pero todo esto puede suceder si nosotros como padres nos hacemos responsables de instruir a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Como padres necesitamos no dejar solo la tarea a la mamá, porque luego esa es otra de las situaciones. El papá dice, no, a ti te corresponde enseñarlo, ¿sí? A mí me corresponde la cuestión de traerte todo lo que necesitan, ¿verdad? Si les hace falta el calzado, yo lo pongo. Si falta comida en la casa, yo me hago cargo, pero a ti te corresponde la cuestión de la enseñanza. Papás, no. También a nosotros los varones nos corresponde enseñarlos, guiarlos, ¿sí? Que ellos vean que también somos parte de esa enseñanza, ¿sí? Porque también conozco a algunos hermanos que luego, mija, ya estás lista para que se vayan a la iglesia, ¿sí? Yo aquí los espero ahí en la tarde cuando vengan a ver a dónde nos vamos a comer. Conocí algunas personas así. Yo sé que en esta iglesia no sucede, no tenemos casos así. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, dice su palabra. Deuteronomio 6, sí, capítulo 6, del 5 al 9. Dice así: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuántos de nosotros
En nuestra casa tenemos versículos bíblicos allí en las paredes, en el refrigerador, no sé, en la puerta de la entrada. Si no lo tiene, hermano, empiece aunque sea con una pluma o con un marcador, empiece a poner, porque es palabra de Dios, porque nos está pidiendo que las enseñemos a nuestros hijos, y no solamente que las enseñemos, sino que estén a la vista de ellos. En una ocasión me decía una madre de familia: profe, es que ya no yo cómo hacerle con mi hija para que se aprenda las tablas de multiplicar. Señora, bien fácil, póngaselas allí en un cartel grandototote frente a ella, allí donde ella se duerme, donde está su cama, allí enfrente, para que lo primero que vea al levantarse sean las tablas, para que lo primero que ella vea o lo que ella esté viendo al momento de que está ya acostada en su cama sean las tablas, y se las va a aprender porque se las va a aprender. Le dije, y cuando entre al baño téngale otra allí, principalmente la que no se sepa bien, póngasela allí y se la tiene que aprender. Dije, allí donde la va a estar viendo cuando entre al baño, ¿sí? Así se lo dije. Se las puso y las aprendió. ¿Cómo van a aprender la palabra de Dios nuestros hijos si rara vez abrimos la Biblia con ellos, si rara vez nos sentamos con ellos a estudiar su palabra? Pues por lo menos ponérsela en las paredes, ponérsela donde ellos más están, para que ellos estén aprendiendo y estén creciendo en el aprendizaje de la palabra de Dios. Dice allí, ¿verdad? Y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tenemos que imprimir estas palabras en el corazón de nuestros hijos desde pequeños. ¿Con qué idea Dios está diciendo para que los hijos, está diciendo Dios esto? Es para que los hijos, ¿verdad?, puedan crecer con un fundamento espiritual. Amar a Dios, vivir en el temor de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esto? ¿Sí? Mi hijo nunca va a amar a Dios y no va a conocer a Dios y no va a tener el temor de Dios si yo no se lo enseño, si yo no le digo cómo debe de ser. Amar a Dios y vivir en el temor de Dios, dice, y esta es la tarea que tanto ustedes como yo tenemos como padres. Y la última parte de esta tarea que tenemos como padres es aplicar la disciplina correcta a tiempo. Hace un rato le decía, ¿verdad? Saber guiar a los hijos, no imponernos, ¿sí? No subyugar a nuestros hijos, porque también puede llegar el momento en que hartemos a nuestros hijos, ¿sí? En Proverbios capítulo 13, versículo 1, ya casi estoy terminando, mis hermanos, así les digo en el estudio y me abarco otra media hora. Sí, en Proverbios capítulo 13, Mónica aquí está presente, le dio risa, se acordó. Sí, así les digo, ya vamos a terminar, ya son los últimos versículos y todavía me alargo una hora o media hora más. Proverbios 13:1 dice, el sabio recibe el consejo ¿de quién? ¿De quién? Del padre. Lo recibe del vecino, ¿sí? En una ocasión un jovencito, hijo de pastor, llegó con sus amigos, llegó a su casa y estaba asustado. ¿Por qué? Porque en la escuela alguien le había dicho cómo estaba la cuestión de la sexualidad y llegó espantado a su casa, ¿sí? No quería ni hablar con la mamá ni con el papá. Entonces ya el papá se acerca a él y empieza a platicar con él y le dice, pues ¿qué te pasa? Ya el hijo le empieza a decir todas las barbaridades que en su escuela le habían dicho, ¿sí? El muchacho, un joven de 12, 13 años, o sea, desconocía, ¿verdad?, toda esta cuestión. Pero aquí lo que yo veo, lo que yo tomé es que nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, de platicar con ellos, de acercarnos a ellos, de ver con quién se juntan, ¿sí? De ver con quién platican. Y más hoy en día que están las redes sociales a todo lo que dan, ¿verdad? Y lo que es más fácil, entregamos el celular a nuestros hijos o entregamos la tablet a nuestros hijos
y que sea ella la que se encargue de educarlos. No, dice aquí, el hijo sabio recibe el consejo ¿de quién? Del padre. Le corresponde a los padres enseñarlos, mas el burlador, dice, no escucha las reprensiones. Y en el versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí entramos en una situación algo compleja. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué enseñan los psicólogos? Nada de golpes, ¿sí? Nada de usar el cinto, de usar la vara, porque los van a traumar. Entonces aquí está un traumado enfrente de ustedes, porque ¿cómo recibí de cinturonazos? ¿Sí? Y a donde cayeras si corrías. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que corregir a nuestros hijos si los amamos. Porque en el 24 lo aclara, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, si yo amo a mi hijo, lo voy a disciplinar. Pero aquí quiero aclarar, la disciplina no quiere decir maltratos, jalones de orejas, estirones de pelos, ¿sí? Nada de esto, o de tirarlos al piso, o de que están frente a uno y hiciste algo malo y hasta la pared va a dar el pobre muchacho, ¿sí? No se refiere a esto. La disciplina de la que habla aquí la palabra de Dios implica corrección, implica indicarle y enseñarle por qué lo estamos haciendo. Si llega el momento en que se tiene que utilizar la vara, en que se tiene que utilizar allí el cinto por alguna cuestión que él haya cometido, es decirle por qué lo estamos reprendiendo, por qué está siendo castigado, por qué va a recibir ese cinturonazo. Que él sepa cuáles son los motivos que llevaron a que el padre le esté disciplinando de esa manera. Y no hacerlo cuando estamos enojados, porque cuando estamos enojados estamos cayendo en pecado, mis hermanos. Porque cuando disciplinamos a nuestros hijos enojados, fúricos por otras cuestiones que nada que ver a lo que ellos han hecho, entonces estamos pecando delante de Dios, ¿sí? Porque ya no estamos aplicando una disciplina, estamos desquitándonos con nuestros hijos, y esto no le gusta a Dios. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de qué? Del Seol. ¿Y qué es el Seol? ¿A qué se refiere? Fuerte. A la muerte, a la destrucción de su alma, ¿sí? Lo estamos librando, en pocas palabras decían por aquí, del infierno. Al disciplinarlo, al castigarlo, al corregirlo, lo estamos enseñando también. Lo estamos enseñando y le estamos diciendo cómo debe de actuar como persona, cómo debes de ser ante los demás. Hermanos, no rehúsen corregir a sus hijos. No rehúsen llamarles la atención. Yo he escuchado y conozco padres que dicen: es que no lo quiero lastimar, es que cuando yo era niño a mí me corregían muy fuerte y me hicieron y esto y lo otro. Sí, pero yo casi estoy seguro que esas personas que fueron corregidas a tiempo, que les llamaron la atención a tiempo, ¿verdad?, son personas de bien, son personas que crecieron con valores, son personas que crecieron respetando a sus padres. Sin embargo, hoy día por todos lados vemos casos de muchachos que golpean al papá, que insultan a la mamá, ¿verdad?, que hacen un montón de cosas, ¿verdad?, que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque nadie les corrige, porque los papás tienen miedo a llamarle la atención. La disciplina de la que está hablando aquí la palabra debe ser con amor, con sabiduría y no con arranques de ira, sino enseñar con la idea de enseñar lo que Dios dice.
En una ocasión, aconsejando a una madre de familia también que apenas estaba conociendo la palabra de Dios, le dije: cada vez que le llame la atención a su hijo, dígale por qué lo está castigando, pero aparte, busque en la palabra de Dios algo que la respalde en la situación en la que lo está castigando, ¿sí? Busque algo, pídale a Dios que le dé palabra para que su hijo aprenda y entienda. Mis hermanos, Dios quiere ayudarnos a ser padres exitosos. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren ser padres exitosos, ¿verdad? Que cuando vean a sus hijos crecer, que cuando sus hijos estén grandes, ustedes pueden estar orgullosos de lo que son, de cómo se comportan en la sociedad, de cómo se comportan dentro de la iglesia, ¿sí? A mí me daría mucho gusto. Yo estaría orgulloso si un día mi hija estuviera aquí al frente sirviendo a mi Dios, ¿sí? Pero ella no lo va a hacer si yo no le muestro el camino. Ella no lo va a hacer si yo no le enseño los pasos que ella debe de seguir. Esa es mi tarea el día de hoy: enseñarle a mi hija cómo debe de andar, enseñarle a mi hija por dónde debe de irse para llegar a ser una persona que ame, que sirva a Dios con todo su corazón. En conclusión, mis hermanos, el verdadero padre sale al frente para responder a las necesidades del hogar. Se hace presente en las actividades de su hijo o de sus hijos. El que es padre está al pendiente de que no le haga falta nada a su familia, a sus hijos. Participa activamente en la educación de sus hijos, en la disciplina de sus hijos. Lógico que en equipo con su esposa, con su cónyuge. En la tarea de ser padre, el día de hoy hemos visto 4 cosas importantes. Que el padre debe de gobernar bien su casa. Número 2, que debe de tener en sujeción a sus hijos. Que debe de poner también fundamentos espirituales. Y que debe de aplicar disciplina correctiva en su tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes, de mis hermanos, de los que están hoy aquí, quieren ser de este tipo de padres y quieren que Dios los ayude a seguir gobernando bien su casa y quieren que Dios los siga ayudando, ¿verdad?, a guiar a sus familias. Si es así, póngase de pie, mi hermano, principalmente los varones. Si es así, también aquellas de mis hermanas que están ejerciendo este rol en sus hogares, póngase de pie y pídale a Dios guianza, dirección para poder guiar a sus familias. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde, mi Dios, tú has dado esta palabra, mi Dios, y nos pides que como Padre, Señor, ejerzcamos, Señor, este rol, llevemos a cabo esta tarea, Señor, de ser padres, Señor, que estén en todo momento, Señor, al pendiente de sus hijos, de sus hogares. Que seamos cabezas de nuestro hogar, Padre, y que no dejemos, Señor, que la sociedad, que la televisión o que otros medios, Señor, sean los que guíen a nuestros hijos. Permítenos, Señor, tomar el rol que nos corresponde, Señor, y de plantar bien nuestros pies sobre tu palabra para poder guiar a nuestras familias. Dios de los cielos, te agradezco por cada uno de los varones que están en este lugar, Señor, y que tienen la gran bendición, Señor, de ser padres, que tienen la gran bendición, Señor, de tener una familia, Señor, y de poderlos guiar. Padre, dales sabiduría, dales entendimiento, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser esa guía que lleve a sus familias al conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo, Señor, al servicio, Señor, al amor, Señor, y al ponerte a ti sobre todas las cosas, Padre. Que sean padres, Señor, que cuando sus hijos volteen atrás en una edad adulta digan: yo tuve un buen ejemplo. Yo aprendí a amar y a servir a Dios porque mi padre estuvo en todo momento conmigo y él fue el que me fue guiando, él fue el que me fue diciendo cómo tenía yo que servir a mi Dios. Que cuando nuestros hijos volteen atrás, Padre bendito,
digan, tuve un buen ejemplo y ahora yo quiero imitar lo que Él me enseñó. Ahora yo quiero hacer lo que Él me enseñó y enseñar ahora a mis hijos a amarte, Señor, sobre todas las cosas. Padre Celestial, le doy gracias por esta bendición de haberme permitido compartir esta palabra con mis hermanos. Quédese con nosotros. Siga, Señor, ministrando nuestras vidas y siga hablando a nuestros corazones. Padre bendito, quédese en este momento sobre cada uno de nosotros, Señor, y que su palabra siga creciendo en nuestras vidas. Se lo pido todo en el precioso nombre que es Jesucristo. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.